Thank you, Adrian and musicians. Appreciate you. Muchas gracias, Adrián, y a los músicos. Gracias por dirigirnos en esta expresión de gozo, uniéndonos en alabanza por lo que Él ha hecho. Y vamos a orar antes de empezar con este pasaje de Génesis 6. Heavenly Father, we have been singing Padre Celestial, hemos estado about your orando role as King. acerca de tu papel como Dios, como Salvador. You are coming again to rule forever and ever. Cantamos acerca de tu venida Lord, we cuando see all estarás the con signs nosotros por siempre y para siempre. Around us Señor, vemos todas las that are señales alrededor de fulfilling your nosotros, prophecy, todo lo que se está cumpliendo de tu profecía, indicating that the time is very soon, in which indicando you que are el coming tiempo again. está cerca. Tú And, vienes oh Lord, pronto. we rejoice. Y Señor, We nos long to regocijamos see with our eyes our King, y vemos, to Señor, see que with tú our eres nuestro eyes Señor, your nuestro glory. Rey. Podemos ver tu gloria Lord, we long to see y, you Señor, restore this anhelamos ver la restauración de este world, mundo, the beauty and glory which you a la originally belleza y a la created. gloria Long to que see originalmente justice done la and the creaste. wrongs set Señor, right. ver que Lord, hagas we justicia y long to que todo see lo que está mal, wickedness Señor, tú lo brought quites. to an end. Toda la maldad sea terminada por fin, Señor, See peace y reign. podamos ver paz reinando Lord, we en este mundo. Recognize that we have a task that we have been given. Señor, reconocemos que nos has dado We ask you, una Lord, to tarea find para us hacer faithful. y te ruego Move que us nos by your Holy encuentres Spirit. fieles, movidos And por Lord, tu this morning Espíritu as we look Santo. into your word, Señor, we are mientras looking estudiamos tu way palabra back into the early history of y this miramos la earth. historia May we see that even in the primitiva early de days, este you mundo, podemos ver had que prepared signs aún en esos primeros tiempos, Señor, tú ya through the tenías ark and Noah, pointing preparado un us to plan. Jesus Y, Christ. Señor, que el arca y Noé estaban Coming apuntando a judgment and the Jesucristo salvation there is to be found in you. y a la salvación Lord, que open solo our podemos eyes encontrar en ti, to see Señor. you in your word. Open Padre, our ayúdanos, abre nuestros ojos to para verte en las eyes, see your plan Escrituras, of salvation. para ver tu plan de Fill our salvación. hearts with faith Llena nuestro to corazón believe con that this fe is para the word of creer God. que esta It es la is palabra de the Dios history written by God. y que es historia Fill our escrita hearts por with el, faith to believe por el that Dios que creó todo. what you say about your Llena, second Señor, coming is true and it is nuestros soon. corazones con la creencia de que Prepare us by your vienes Holy pronto Spirit. y prepáranos con tu Lord, I Espíritu ask for that Santo. unction of your Spirit, Y te pido por la that unción with de tu Espíritu authority, Santo your word would go forth que, Señor, tu with palabra power to pueda change and salir transform lives. con poder para cambiar y We ask, transformar Lord, that by your vidas. Spirit you Señor, would te lift up pido the arms that que hang con tu down. Espíritu levantes By the esos power of your brazos que están Spirit, caídos. strengthen your Por el church. poder de tu Espíritu Santo, fortalezcas tu Purify your iglesia church. y purifiques tu Deliver us, iglesia. Lord, from compromise. Nos Set libres us de free comprometer from the la lies and deception of the palabra, world that nos libres de las mentiras y we los so engaños de often este mundo become que entangled vemos in. As we have been alrededor de exhorted, nosotros y Lord, que draw luego us into the Word nos of God, atrapa, Señor. that we might find Ayúdanos, in Señor, a your encontrar word en tu palabra nourishment for our souls, that la we might find in nutrición your que word nuestras life, almas necesitan, hope. que podamos encontrar Oh God, nuestra stir your esperanza para church. nuestra vida. Señor, This world needs mueve a tu church that iglesia. is shining bright. This world needs a Padre, church porque that este mundo has not necesita una become iglesia contaminated with the que dirt no of the se world, but contamine is con la suciedad de a este salt mundo, that remains salty. sino que sea sal, Lord, que this permanezca world needs a salada. church that knows the way Necesita and este is not mundo afraid to declare the way. una iglesia que no Jesus, tenga you are miedo the de way, declarar truth, tu and the palabra. life. No No tenga man miedo de comes to the declarar que Father tú but eres by la you. luz, la verdad y la vida, el And, oh, we camino, rejoice Señor, that you para have made yourself known to todos. us and you Padre, have shown us ayúdanos the way. a mostrarles a la Loose our gente el tongues that camino. we might go from here proclaiming Padre, que the nuestra news to lengua those who sea do not yet suelta know para you proclamar and do tu not yet palabra a know the aquellos que way. no te conocen, que no conocen el We pray camino. this in the name of Jesus. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, Genesis chapter 6. Ok, Génesis capítulo 6. The historical
Aquí vemos el registro histórico del Arca de Noé y la inundación que más bien devastó al mundo hace unos 4.500 años. No es una historia, no es un cuento de hadas para niños, como muchas veces lo cuentan, sino que hoy vamos a ver en esta mañana que es un relato histórico del juicio de Dios sobre la tierra porque el hombre pecó por la maldad del hombre y el hombre moderno se burla precisamente de esta historia. Ellos piensan que es ridículo y piensan que es imposible que parejas de animales pudieran haber sido salvadas de este diluvio en un arca. Pero la Biblia ha probado una y otra vez que es confiable, que es cierta. Y aquí está precisamente este relato histórico, pero también la ciencia tiene mucha evidencia para confirmar este diluvio global. Todo esto le da credibilidad a la enseñanza bíblica de que en algún momento en la historia, en el pasado, Dios trajo juicio a esta tierra precisamente por la maldad del hombre. Y el Señor trajo un juicio global en el pasado. Entonces tenemos que reconocer que Él es capaz de traer otra vez un juicio global en el futuro. De hecho, Él ha prometido que lo va a hacer. Vamos a Mateo capítulo 24, donde dice la Biblia, en el verso 37, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa es nuestra expectativa. El glorioso regreso del Señor. Aquellos que somos sus hijos, estamos esperándolo. Pero va a ser una experiencia horrible para aquellos que no le han recibido, que se burlan. Mateo 24 sigue diciendo, verso 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos aquí en esta historia que el patrón que ocurrió en aquellos tiempos, así será repetido. Esa va a ser la situación, igual que la que vivía la gente de los tiempos de Noé. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 dice, primeramente sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Y se olvidan deliberadamente que por la palabra de Dios existían desde tiempos antiguos los cielos y la tierra que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Ahora, esto no solamente es historia, nos está diciendo también que esta historia se va a repetir nuevamente, no exactamente como la destrucción en agua, pero ahora va a ser en fuego. El Señor vendrá, no como la primera vez, como un bebé, el hijo de un carpintero, sino como el Rey victorioso, regresando para poner orden a las cosas y para lidiar con todo el pecado que ha corrompido la creación. Ese pecado que a la vez ha sido usado para fortalecer la iglesia de Dios.
La semana pasada estudiamos capítulo 4 y entre el capítulo 4 y lo que vamos a ver el capítulo 6, ¿se acuerdan que hablamos acerca de los hijos de Adán y Eva? Vimos cómo Caín asesinó a su hermano Abel. Y ahora, en el capítulo 6, vamos a ver el arca de Noé. Pero entre estos dos capítulos, entre el capítulo 4 y el 6, hubieron más o menos 1500 años de diferencia. En estos 1500 años, la población creció muchísimo y es posible que la población de la tierra en la época de Noé, después de 1500 años, tal vez era similar a lo que tenemos hoy en día, unos 7 billones de personas. Pero también la maldad y la rebelión en contra de Dios se habían aumentado muchísimo. La corrupción en la población humana se había extendido muchísimo, precisamente porque todos los descendientes de Adán y Eva nacieron ya como pecadores, nacieron atados a Satanás. Y así es como nacemos todos, ese es nuestro estado cuando nacemos. Y eso es verdad hoy en día para la población que existe en estos momentos. Y la Biblia nos advierte que así como en los tiempos de Noé iba a haber maldad, así será también cuando el Señor venga a traer juicio en los últimos días. Génesis capítulo 6, verso 5. Así que si se preguntan por qué nosotros, cristianos del Nuevo Testamento, estamos mirando esto, a veces nosotros necesitamos recordar que Dios nos ha enviado a este mundo y esta es la condición del mundo. Pedirle a Dios que nos llene de compasión por aquellos que están en esa condición, porque tal vez a ti ya se te olvidó cómo estabas antes de que Cristo te cambiara. Pero nosotros necesitamos entender que vivimos en un mundo que no sabe cuál es su condición y que necesita reconocer esta condición antes de que clame por salvación. Génesis 6, verso 5. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Poco a poco, a través de los años, la condición de la raza humana se ha ido deteriorando y ha ido escalando en maldad. Y eso es lo que va a traer mucho juicio a la tierra. Y podemos ver la condición del mundo. Y Dios, cuando vio la tierra, cómo se estaba convirtiendo, cómo estaba cambiando, dice la palabra que Dios sufrió un dolor emocional, le dolió en su corazón por lo que estaba sucediendo en su creación. Él se lamentó haber hecho al hombre en la tierra. Estaba triste, tenía dolor en su corazón. En el original griego, esta palabra significa una mezcla entre angustia e ira. Se usa para describir, por ejemplo, lo que sintió Jacob cuando su hermana Dina fue violada, por ejemplo. Isaías también
sintió este tipo de sentimiento cuando su esposa lo dejó ante su infidelidad, por ejemplo. Nosotros, los seres humanos, hemos ignorado su oferta de salvación. Él creó algo hermoso, pero Dios tiene un plan para nosotros, pero le duele ver cómo ha cambiado todas las cosas que Él ha hecho. El proceso es doloroso. El verso 5 dice que el corazón de los hombres era malvado. Por eso dice el verso 6 que Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra. El paralelo en el Nuevo Testamento es cuando vemos a Jesucristo. Él experimentó la agonía en el jardín del Getsemaní mientras esperaba su crucifixión. Vemos a Dios aquí agonizando sobre el pecado del hombre y el juicio que Él iba a llevar. Dios no quiere castigar al hombre porque lo ama demasiado. Dios no se deleita en castigar en el mundo, sino que se duele de ello. Pero Él es un Dios justo, pero ama también, pero es justo. Entonces, este Dios justo tiene que ejecutar la justicia y castigar el pecado. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Por eso aquellos que están separados de Dios tienen que morir. Dios tiene que castigar el pecado. La gente dice, oh no, Dios es muy bueno, Él nunca va a hacer eso. Bueno, ya lo hizo y lo va a volver a hacer. Génesis 6, verso 7 sigue diciendo, y Jehová dijo, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, y desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamentó haberlos hecho. El Señor estaba triste, estaba lamentando en su corazón. Pero nosotros tenemos que entender que Dios ya sabía desde el principio. Él tenía este plan de Jesucristo desde el principio. Jesucristo iba a venir a morir por el pecado, que Él ya sabía que iba a existir. Él creó la tierra, Él creó el jardín, y allí puso estos dos árboles y permitió que Satanás viniera a este jardín. Era necesario. Son cosas que no podemos entender, pero había un plan. Y como vemos en el capítulo 7, esta destrucción vendría sobre la tierra en la forma de un diluvio universal. Cuando Dios lo hizo así, la devastación fue tan catastrófica que hasta el día de hoy casi no hay lugar en la tierra que no muestre evidencia de lo que sucedió, de la vida de la civilización antes del diluvio. Podemos ver, por ejemplo, evidencias de civilizaciones que existieron antes del diluvio, pero es casi imposible encontrarla porque fue tan devastadora la experiencia del diluvio que Dios realmente limpió la faz de la tierra de esas civilizaciones malvadas. Y no es un juicio que nos habla de la venganza, no, es justicia.
justicia que Dios tiene que traer en contra del pecado, porque el pecado no puede existir dentro de la presencia de Dios, tiene que ser removido. Y también es parte de lo que merece el hombre que dice, no me voy a arrodillar ante ti, te rechazo, Dios. Y vemos aquí en Mateo 24:7 cómo Jesús está profetizando, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Verso 19, ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueren acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Va a haber un grupo escogido que va a recibir misericordia. Esta es la profecía de Jesús. Está profetizando lo que viene, lo que no ha sucedido, lo que viene al final de la experiencia humana. Y dice Jesús que lo que viene va a ser mucho peor que lo que ha ocurrido antes, por ejemplo, lo que ocurrió con Noé. Verso 8 de Génesis 6, tenemos otro pero aquí. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí ahí está el pero. Mucha gente no interpreta correctamente esta parte. No dice que Dios encontró algo en Noé que lo hizo escoger a Noé. Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Noé halló gracia. Significa que Dios planeó una excepción. Está describiendo un juicio que viene. Va a suceder sobre toda la tierra, pero voy a salvar a alguien. Porque tengo un plan para el futuro. Tengo un plan para la iglesia. Tengo un plan para la novia de Cristo. Y por ese plan hay un pero aquí. Noé halló gracia. Y eso significa que Dios había planeado una excepción a esta destrucción completa de la tierra. Significa que todo iba a ser destruido, pero iba a haber una excepción salvada por gracia. Noé encontró gracia en los ojos del Señor, y esto no significa que Dios encontró algo bueno en Noé y por eso hizo esta excepción. No. Noé halló gracia a los ojos de Dios, porque Dios tomó la iniciativa y le extendió a Noé su misericordia y su gracia. ¿Por qué? Porque Él quería mostrar su amor hacia estos humanos que estaban cautivos por el pecado. La gracia son esas cosas buenas que Dios nos da, que Dios nos hace por nosotros cuando nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Noé halló gracia. Significa que él no merecía nada. Era un descendiente de Adán y Eva. Tenía la misma naturaleza pecaminosa.
Y seguimos leyendo en el verso 9. ¿Qué fue lo que la gracia de Noé causó? Verso 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. La mayoría de ustedes saben las escrituras, saben las enseñanzas de la palabra de Dios y saben que no hay nadie justo, nadie que busque a Dios, ni aun uno. ¿Qué fue pues entonces lo que hizo a Noé un hombre justo? Fue precisamente la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hizo a Noé un hombre cabal en su generación? Él fue criado en el mismo ambiente que todos los demás. ¿Por qué entonces él era tan diferente que todos los demás? Porque él halló gracia a los ojos de Dios. La gracia de Dios se extendió a Noé, una persona que era descendiente de Adán, parte de esta generación rebelde que no merecía nada, pero la gracia de Dios lo cambió. Fue Dios el que lo cambió, fue Dios el que hizo todo. En otras palabras, Noé, como todo mundo en esos días, merecía el juicio, pero por la soberana gracia de Dios es que Noé escapó de este juicio. Y esa es la única manera, en realidad, que alguien pueda escapar del juicio de Dios. Aún hoy en día, si alguien puede escapar de las garras de Satanás, es solamente por la gracia de Dios nacer de nuevo y experimentar una vida con Dios. No es por algo bueno que hayamos hecho. No fue por algo bueno que hizo Noé. Fue la gracia de Dios lo que lo hizo un hombre bueno. Solamente podemos ser salvos por la gracia de Dios. Y la evidencia de que una persona ha recibido la gracia de Dios es la misma que vimos con Noé. Su vida cambia, se convierten en personas que caminan con Dios. Son transformadas en su carácter y ahora son radicalmente diferentes, cabales en comparación. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, así como lo fue para Noé. No es por obras, para que nadie se gloríe. No podemos estar delante de Dios y decir, mira, Señor, hice esto, hice aquello. Nadie va a poderse gloriar de nada, porque nadie va a ser digno de nada. Nadie es digno aparte de Jesucristo. Solo Cristo es el que nos hace diferentes. Solo Cristo es el que nos hace dignos, el que nos hace aceptables. Porque nosotros somos hechura de Dios. Él está haciéndonos. Él está cambiándonos. Porque si lo tratas de hacer en tus propias fuerzas, te vas a convertir en lo que se convirtió Caín y vas a ser rechazado. Nosotros somos obra de sus manos, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nada ha cambiado desde los tiempos de Noé. Todo es resultado de la gracia de Dios obrando en las vidas de la gente. Vamos de nuevo a Génesis 6, verso 11. La tierra también se corrompió delante de Dios. Este pecado había afectado a toda la tierra. Corrompió toda la creación.
Pero no era un hombre justo y cabal en su generación. Pero la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero Dios vino y cambió a Noé. La misma clase de sociedad es precisamente en la que estamos viviendo hoy en día. Gente moral, cosas que antes eran consideradas malas e incorrectas, ahora ya no lo son. La Biblia dice que así como eran las cosas en los días de Noé, así serán en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a juzgar el mundo otra vez. La presión moral en los días de Noé creo que era abrumadora. La tentación de esa sociedad creo que también era muy difícil. Segunda de Pedro 2:5 describe a Noé como un predicador de justicia, porque fue un testigo de buenas nuevas, un pregonero de las buenas obras acerca de la justicia de Dios. Pero nadie le creyó, nadie respondió a su mensaje, excepto que al final 7 miembros de su familia respondieron. Y por la gracia de Dios, Noé continuó caminando fielmente con Dios, a pesar de haber vivido en un ambiente tan ajeno a Dios y haber tenido un fruto tan amargo en su ministerio. Lo mismo sucede hoy en día, hermanos. No podemos usar el mundo en el que estamos viviendo como excusa. Sabemos que no estamos en un ambiente fácil, pero nosotros tenemos que depender de Dios, porque Él ha prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos. Por eso, por su gracia, tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Él y confiar en Él. Sin importar lo malo que se pongan las cosas. Dos veces Ezequiel el profeta, muchos años después, mencionó a Noé como uno de los hombres más justos en la historia. Hasta este momento, el tiempo más horrible y más malvado de la historia fue los tiempos en los que vivió Noé. Y sin embargo, Noé fue uno de los hombres más justos de la historia, junto con Job y Daniel. Y es interesante ver cómo Noé y Daniel vivieron durante tiempos excepcionalmente malvados de la historia. Sin embargo, ellos fueron hombres buenos, hombres que siguieron a Dios de una forma excepcional. Podemos pedirle al Señor que nos haga como Noé, como Daniel, como Job, de seguir adelante, de no voltear ni a izquierda ni a derecha, sino seguir adelante, a pesar de que el mundo vaya de mal en peor. Así como lo hizo Daniel, como lo hizo Noé. Y ahora fíjense en el plan de Dios de salvación en los días de Noé. En esos días, el plan era un arca, un barco gigante. El arca es descrita aquí en la Biblia y vamos a ver los paralelos con el Nuevo Testamento, con el plan de salvación. Génesis 6, 13 y 14. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Verso 14.
Aquí hay otro pero. Make for yourself. The word's not there, but it's a contrast. I'm going to El destroy them pero all, no está allí escrito, pero es un but make for contraste, yourself fíjense. an ark. Hazte un arca de madera, de I'm árbol not going conífero. down with the rest of them. O sea, Make for yourself an ark, Noah, of gopher le está wood. diciendo aquí hay una escapatoria. Hazte An ark of what? Of wood. un arca de madera. The cross was made of wood. La cruz fue hecha de madera Make también. rooms in the ark. Haz compartimientos en el arca. Jesus said, "In my Father's house are many rooms." Jesús dijo, or en la mansions, casa de mi or dwelling Padre places, hay depending on your muchos translation. cuartos, God muchas says, Noah, make rooms in the ark. recámaras para A lot of ustedes. rooms. El Señor le dijo a Noé, haz un cover it arca inside con and muchos outside compartimientos, with con pitch. muchas recámaras. We Y miss it in cúbrela the con English brea translation, but the por dentro y Hebrew por word for fuera. pitch Y la is kofar, palabra equivalent to the Hebrew word for hebrea, atonement, kafar, meaning covering. nosotros estamos perdiendo mucho en la traducción, pero aquí dice que Pitch. la brea, cúbrela con brea. Esta expresión significa una cubierta, que es la misma palabra que se usa para cubrir el pecado, y que está apuntando precisamente a la sangre de Cristo que iba a cubrir la cruz de madera como pago de nuestro pecado. Y la palabra también dice en su significado que es una palabra que cubre, pero que protege. Es una palabra que nos da la idea de que la sangre de Cristo nos cubre, pero también nos protege del juicio. El arca fue hecha solamente con una puerta. La palabra dice que a pesar de que en la casa de Dios hay muchas habitaciones, solamente hay una puerta y la puerta es Cristo. La puerta precisamente es Jesucristo, que es la única manera de salvación, y ese es el paralelo entre los dos. Jesús se describe a sí mismo como la puerta por la que entran sus ovejas, y los que entran allí hallan descanso. Aquí hay más instrucciones en Génesis acerca de cómo iba a ser el arca. Génesis 6:15 dice: hazla de esta manera, de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Hazle una claraboya y termínala a un codo de la parte alta. La puerta del arca estará a uno de los lados. Construye también un piso bajo, un intermedio y uno superior. Vamos a ver aquí nuestro enfoque. Como muchos críticos han argumentado que sería imposible para un hombre primitivo construir un barco tan grande y tan fuerte que pudiera meter ahí tantos animales. Y no voy a ir a mucha explicación aquí, pero déjenme decirles solamente algo. Cuando los primeros conquistadores vinieron a América, ellos vinieron y construyeron sus primeras casas y sus primeras cosas como estaban allá en Europa. Y déjenme decirles que hay evidencia de que la mayoría de las civilizaciones antiguas dan evidencia de que ellos entendían la construcción y el diseño, estructuras que no pueden ser replicadas hoy en día. Otro día vamos a platicar más de esto, pero se cree que la generación y la civilización de los tiempos de Noé construían cosas que nunca más se han visto en este planeta. Para aquellos que entienden lo que dice la palabra de Dios, contrario a la doctrina, la religión de la evolución, que dice
que vamos evolucionando a algo mejor, la Biblia dice que es al revés. Todo va de más a menos, todo va deteriorándose, todo está mutando. Muchos críticos argumentan que sería imposible construir un barco de esta magnitud. Pero los que apoyan la Biblia dicen que estas generaciones, contrario a lo que se pueda pensar, eran muy avanzadas en tecnología. Su tecnología era diferente. Nosotros tenemos tecnología muy diferente hoy en día, pero ellos tenían tecnología que nosotros no podemos ni siquiera replicar. En fin, el verso 15 revela que Dios fue el arquitecto del bote. Fue el diseño de Dios esta arca. Por eso es que estaba bien diseñada. No tenemos duda alguna que esta arca era enorme. En medidas modernas, las dimensiones del arca serían 150 metros de largo. Es como un campo y medio de fútbol americano. 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Un barco de estas dimensiones es muy estable, casi imposible de hundir. Ese es el récord de los mejores barcos del mundo. Hay, por ejemplo, esto es histórico, se encontró un barco, un catamarán griego, un barco de galera, que no sé cómo se pronuncia, Tesaraconteres. Es un barco que se encontró de 120 metros de largo, casi como el arca. Y este barco navegaba más o menos en el año 210 antes de Cristo. Este barco griego casi era de la misma dimensión que el arca. Pero esto nos da evidencia de que esas culturas antiguas estaban construyendo este tipo de barcos masivos. Si quieren más investigación o detalles de esta estructura del Arca de Noé, hay un libro en nuestra librería que se llama El Arca de Noé. Es un libro muy bueno. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Verso 17. Porque aquí yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo. Aquí hay otro pero, ¿ven? Todos van a morir, pero tú no vas a estar ahí en la tierra. Voy a establecer mi pacto contigo. Entraréis en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne meterás en el arca, 2 de cada especie para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De las aves según su especie, del ganado según su especie, de todo animal que se desplaza en la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Esta expresión 2 de cada uno se refiere a una clasificación grande de animales, muy similar a nuestra clasificación biológica de género. Por ejemplo, 2 de cada uno, por ejemplo. Por ejemplo, Dios dijo, pon en el arca 2 lobos, 2 poodles, 2 pastor alemán, 2 coyotes, no, 2 caninos, tal vez.
De allí vinieron todas las especies que tenemos hoy. Tal vez era 2 de cada clase, de cada especie. Basado en la dimensión del arca en la Biblia, dice que tal vez tenían unos 522 lugares para poner estos animales. Y aquí hay que hacer las cuentas, tal vez multiplicando los que cabían en esta arca, eran unas muchos animales, los que tal vez unos 125,000 animales que cabían dentro del arca. Pero sabemos que muchos ya se han extinguido. Entonces, a lo que quiero llegar es que había mucho lugar en el arca. El arca tal vez estaba llena a la mitad. ¿Y cómo le hizo entonces Noé para atrapar a todos estos animales? La Biblia dice que Dios se los trajo. La salvación de todos los que estaban en el arca fue algo sobrenatural. Aún hoy día, Dios hace que los animales migren y nadie les enseña a migrar. ¿Cómo lo hace el Señor? No lo sabemos, pero no es un problema para Él. Dios puede hacer que los animales migren. Otra pregunta que la gente dice que es algo muy difícil es ¿cómo es que Noé y su familia alimentó a todos estos animales? Porque la gente que tiene una granja o un establo sabe que es mucho trabajo. Tenían que estar, yo creo que, trabajando día y noche, cuidando estos animales. Pero aquí, más adelante en la Biblia vamos a ver cómo Noé y los animales estuvieron en el arca poco más de un año. Imagínense. Imagínense cómo estar limpiando el lugar de los desechos naturales de los animales. Pero nuevamente quiero que sepan ustedes que esto fue un evento sobrenatural. Hay un fenómeno natural que podemos ver en la naturaleza y que puede encargarse de este problema, que se llama hibernación. Los animales entran en este proceso y entonces ellos se duermen y sus funciones se paralizan, casi hasta dejan de respirar. Pero Dios les da la habilidad a estos animales que puedan dormir por periodos largos de tiempo sin comer y sin movimiento, y entonces despiertan a la vida después de este periodo. Dios pudo haber hecho fácilmente que todos los animales hibernaran. La Biblia no nos dice si esto sucedió así, pero lo que sí nos dice que estuvieron en el arca más de un año y que después salieron de allí y sobrevivieron. Es como, por ejemplo, cuando Jesús alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5,000 personas. Para Dios nada es imposible. Nosotros podemos ver el cielo. Dios hizo ese cielo. Y solamente mirar en un libro de biología de qué estás hecho por dentro, todo lo que contiene tu cuerpo. El hecho de que haya un mundo aquí, el hecho de que tienes un cuerpo que funciona, es ejemplo de que Dios puede hacer cualquier cosa. No necesitamos preocupar por cómo hizo esto, cómo hizo aquello.
tal vez ni siquiera entenderíamos si Dios nos lo explicara, porque Dios es un Dios maravilloso. Es por eso que lo alabamos, por eso cantamos, por eso tomamos el tiempo de estudiar su palabra. Él es un Dios maravilloso y nos ofrece salvación, nos ofrece un camino y nos invita. Y cuando escuchamos, entramos a este mundo cuando confiamos. Padre Celestial, te pido que nos des fe en nuestro corazón. Señor, muchos aquí van a encontrar gracia a tus ojos. Te pido que nadie en este lugar se quede fuera del arca de tu salvación a causa de no creer, sino, Señor, que todos encontremos tu salvación, porque, Señor, necesitamos ser resucitados de la muerte. Señor, muchos se desaniman cuando van a predicar las buenas nuevas alrededor. Señor, recuérdanos que esta tarea es imposible porque ellos están muertos espiritualmente, no pueden entender. Por eso necesitamos tu poder, tu gracia, para que trabajes en nosotros, para que cuando hablemos no sean nuestras palabras, sino tu palabra viva que hable al corazón de la gente. Señor, esta mañana oro por el poder de tu Espíritu Santo para que venga sobre esta iglesia, para que cuando salgamos de aquí podamos hablar palabras de vida y traigamos vida a aquellos que están muertos en sus pecados. Señor, hay gente que nos interesa, gente allá afuera que hace que nuestro corazón esté triste y tú anhelas que ellos vengan. Señor, tu método es trabajar a través del Espíritu Santo en tu iglesia. Por eso, Señor, que nosotros seamos el instrumento a través del cual tú trabajes para la salvación de aquellos que están alrededor de nosotros, aquellos por los que estamos orando, aquellos por los que tenemos dolor en nuestro corazón, Señor. Te pido por la iglesia, Señor. Te pido por cualquiera que está aquí, que tal vez piensa que es parte de la iglesia, pero que su vida no ha cambiado, que su vida no es la vida de justicia ni de victoria del pecado. Esas personas que no encuentran gozo en Dios, sino que su gozo está en las cosas del mundo. Señor, yo te pido por ellos. Te pido por su salvación. Te pido por la transformación de sus corazones. Te pido, Señor, que ellos tengan vida y que sus ojos sean abiertos para poder ver que tú eres mejor que cualquier cosa, Señor, y ellos puedan confiar su vida a ti. Te pido, Señor, que tú lo hagas. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo harás. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Esta mañana, mientras los músicos cierran nuestro servicio, queremos decirles que este es un tiempo de oración importante. Si necesitan oración para que Dios les dé poder y ustedes puedan compartir a las personas allá afuera, queremos tomar tiempo para orar unos por otros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar a los perdidos. Si ustedes sienten que ustedes son unos de los perdidos y quieren entrar a esta vida, nosotros vamos a orar por ustedes. Vamos a clamar en fe al Señor y Él los salvará y los hará libres. Vamos a orar y antes de que nos despidamos, voy a pedirles que se pongan de pie. Les voy a pedir al equipo de oración que pase, a los élderes, por favor, pasen. Vamos a orar. Amén.